Un padre que ha perdido a su hija durante 18 años, un colgante que parecía desaparecido para siempre, y un misterio enterrado en la oscuridad de la Ciudad de México. Cuando Fernando Valdés entró en la joyería, jamás imaginó que un objeto tan pequeño lo acercaría a la dolorosa verdad sobre su hija. Renata Valdés, la niña que fue secuestrada aquella fatídica noche, sigue viva. Pero ya no es la misma. Borrado si un hombre que no le pertenece. ¿Por qué desapareció Renata? ¿Quién le arrebató su infancia? Y lo más inquietante, ¿quién los acecha en las sombras, decidido a impedir su regreso? El viaje de Fernando y Renata no es solo un reencuentro entre padre e hija. Es una lucha por la supervivencia, donde deberán enfrentarse a crímenes ocultos, perseguidores implacables y un pasado más peligroso de lo que jamás imaginaron. Acompáñanos a descubrir los secretos que cambiarán todo en la siguiente parte del vídeo. Ciudad de México, una fría tarde de diciembre. Fernando Valdés caminaba lentamente por las calles empedradas del barrio de Polanco, donde las tiendas de lujo se alineaban bajo la tenue luz de las tarzones, el sonido de los claxones, las conversaciones de los transeúntes y la música callejera se mezclaban en el aire fresco de la ciudad. Entró en Casa de Oro, una joyería de prestigio que atendía exclusivamente a la élite musicanete. Las luces doradas reflejaban en los escaparates brillantes, creando un resplandor centelleante de oro, diamantes y piedras preciosas. Un joven empleado, vestido con un elegante traje negro, se acercó a él. «Buenas tardes, señor Valdés. ¿En qué puedo ayudarle hoy?» Fernando esbozó una sonrisa leve y fría. La última vez que había entrado en una joyería para comprar un regalo había sido 18 años atrás. Un pequeño colgante de plata en forma de lágrima, finamente grabado, el último regalo que le había dado a su hija. El viejo dolor despertó en su interior como una bestia salvaje sacada de su letargo. Inspiró profundamente, contuvo la emoción y se obligó a hablar con voz firme. «Un regalo para mi esposa», dijo, mientras su mirada recorría las joyas expuestas en las vitrinas. El empleado asintió y lo condujo rápidamente hacia la sección de diseños exclusivos. Fernando miró sin realmente ver los collares resplandecientes, los costosos anillos de diamantes. Todo le parecía objeto sin alma. Se giró para marcharse cuando algo atrapó su atención. Sobre el cristal, entre collares de perlas y cadenas de oro blanco, había un colgante de plata en forma de lágrima. Exactamente el forma de lágrima mismo que había regalado a Renata en su 7º cumpleaños. El tiempo se detuvo. Fernando quedó inmóvil. Un escalofrío recorrió su espalda. Ese colgante. Su voz se quebró. El empleado sonrió cortésmente. «Es un diseño clásico muy hermoso, señor. Lo recibimos la semana pasada». Fernando parpadeó, intentando mantener la calma. «¿Quién lo trajo?» «Nuestro joyero lo adquirió de un cliente en Tepito». «¿Tepito?» «El mercado negro más infame de Ciudad de México. Un lugar lleno de objetos de procedencia dudosa, donde ladrones y traficantes vendían mercancía robada». Fernando se cerró en un puño. Se había prometido no albergar falsas esperanzas, no permitir que la ilusión lo dominara. Pero, ¿cómo podía ignorar esto?
la única joya que su hija había llevado consigo cuando desapareció hace 18 años. De repente, estaba aquí. Fernando miró fijamente al empleado. Su voz adquirió un tono grave e inapelable. Necesito hablar con la persona que lo vendió. No. Colocó con cuidado el colgante sobre la mesa de madera. Esto no es una imitación. Está hecho de plata pura y lleva una marca de identificación del joyero que lo fabricó. Fernando lo tomó y giró el colgante. Una pequeña inscripción grabada, Renata Valdés. Fernando sintió que le faltaba el aire. Héctor continuó, sin notar el impacto en su interlocutor. Lo compré a una mujer sin hogar en Tepito. El corazón de Fernando latía con fuerza. ¿Cómo era ella? Héctor se encogió de hombros. Tendría entre 35 y 40 años, cabello largo y negro, piel morena. Se veía cansada. No creo que fuera una ladrona. Más bien, parecía alguien que necesitaba ayuda. Ambas manos en la mesa, intentando controlar su respiración. Si aquella mujer no lo había robado, entonces fue Renata quien se lo dio. Junto con Rodrigo Mendoza, un ex policía convertido en investigador privado, se dirigió en coche al mercado nocturno de Tepito. Tepito nunca dormía. Calles estrechas, luces de neón parpadeantes, vendedores ambulantes ofreciendo todo, medicamentos ilegales, mercancía robada. El ambiente era sofocante y peligroso, como una bestia al acecho de su presa. Rodrigo caminaba al lado de Fernando, su mano descansando sobre el arma en su cinturón. No tenemos garantías de que esa mujer siga aquí. Fernando apretó los dientes. Si tenía el colgante, ¿significa que vio a Renata? No puedo dejar pasar esta oportunidad. No puedo navegar con los sin techo. Y entonces la encontraron, encogida sobre los escalones de un edificio viejo, una mujer con el cabello largo y enmarañado, envuelta en un suéter gastado y raído. Cuando Fernando se acercó, ella levantó la mirada. Sus ojos oscuros reflejaron la luz amarillenta de las farolas. Esos ojos, los ojos de Renata. El estómago de Fernando se hundió. ¿De dónde sacó este colgante? Su voz era un susurro áspero. La mujer lo observó, sus labios resecos temblaron levemente. Yo no lo sé, susurró. Una chica me lo dio. Fernando sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Cómo era ella? La mujer vaciló. ¿Se parecía mucho a usted? ¿El aire le faltó? Renata. Ella seguía viva. Las luces de las farolas proyectaban un resplandor tenue sobre las aceras sucias del mercado nocturno de Tepito. El aire estaba cargado con el olor del alcohol barato, el humo de cigarro y el sudor de aquellos que se aferraban a los rincones oscuros de la ciudad. Fernando Valdés se mantenía de pie frente a la mujer harapienta, cuyos ojos parecían atravesarlo, como si estuviera viendo un fantasma del pasado. Una chica que se parecía mucho a usted. Esa frase resonó en su mente como una campanada de advertencia. Todo a su alrededor se desvaneció, solo quedó la voz temblorosa de la mujer y el colgante de plata que aún yacía inmóvil en su mano. ¿Cuándo la vio?, preguntó Fernando. Su voz seca, la mujer apretó sus manos.
como si estuviera aferrándose a un secreto que no quería revelar. Una ráfaga de viento frío recorrió la calle, arrastrando consigo pedazos de papel sucio. Tembló y se humedeció los labios agrietados. Hace una semana, susurró. Apareció en el callejón detrás de la iglesia vieja. Me pidió que guardara este colgante. Fernando inhaló profundamente, tratando de mantener la calma. ¿Dijo algo más? ¿Mencionó su nombre? La mujer negó con la cabeza. No, pero estaba asustada. Miraba a su alrededor como si alguien la estuviera siguiendo. Rodrigo Mendoza, quien había permanecido en silencio hasta ese momento. Recuerda en dónde. ¿Qué dirección se fue? La mujer lo miró con cautela. ¿Quiénes son ustedes? Fernando apretó los dientes. Soy su padre. La mujer soltó una risa breve y áspera, cansada. Si usted es su padre, ¿por qué está huyendo de usted? Las palabras se clavaron en el pecho de Fernando, como una daga. No tenía respuesta. La mujer lo observó por un largo momento, y luego suspiró, como si hubiera decidido confiar en él. No sé a dónde se fue, pero hay alguien que podría saberlo. Fernando contuvo la respiración. ¿Quién? Esa chica solía estar con un hombre sin hogar llamado Esteban. Solían frecuentar un café barato frente a la terminal de autobuses. Café estaba encajonado entre edificios antiguos, con luces amarillas tenues filtrándose por sus ventanas polvorientas. Dentro, apenas unos cuantos clientes, conductores de autobús y trabajadores nocturnos. Fernando y Rodrigo entraron, escaneando el lugar con la mirada. En un rincón, un hombre de cabello canoso bebía café negro con la cabeza baja. Su rostro estaba marcado por el tiempo, y llevaba un abrigo viejo que alguna vez fue marrón, pero ahora lucía un tono grisáceo. Rodrigo avanzó primero y se sentó frente a él. «¿Usted es Esteban?» El hombre no levantó la vista. «¿Quién pregunta?» Fernando dejó el colgante sobre la mesa. ¿Conoce a la chica que le dio esto a la mujer sin hogar? Esteban alzó la mirada. Sus ojos recorrieron el colgante antes de posarse en Fernando. Por un instante, su mirada se volvió más aguda, despojándose de su aparente agotamiento. ¿Quién es ella para usted? Mi hija, respondió Fernando sin titubear. Esteban guardó silencio por un largo rato. Luego tomó su taza de café y bebió un sorbo pequeño, como si estuviera decidiendo si hablar o no. Finalmente, dejó la taza sobre la mesa y su pecho subió y bajó en un suspiro pesado. La vi hace aproximadamente un mes. Estaba muy delgada, temblando de frío. Le di un abrigo. Le pregunté su nombre, pero no me lo dijo. Le pregunté de dónde venía y lo evitó. Algo de lo que estoy seguro. Esteban se inclinó ligeramente hacia adelante y bajó la voz. Estaba huyendo. Fernando sintió que sus manos se apretaban hasta que sus nudillos se volvieron blancos. ¿Huyendo de quién? Esteban negó con la cabeza. Nunca lo dijo, pero pude ver el miedo en sus ojos. Cada vez que alguien la miraba por mucho tiempo, se sobresaltaba. Siempre revisaba a sus espaldas, como si esperara que alguien apareciera. Tragó saliva con dificultad. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Esteban inhaló profundamente antes de responder. Hace 4 días. Rodrigo frunció el ceño. ¿Dónde? El hombre dudó. En la estación de tren. La vi parada sola, en el andén, con la mirada fija en la pantalla de horarios. Cuando me acerqué,
se alejó y desapareció entre la multitud. El estómago de Fernando se contrajo. ¿Hacia dónde fue? Nintan Johnson, no te Esteban suspiró. No lo sé. Pero antes de irse, me hizo una pregunta. Fernando y Rodrigo se inclinaron ligeramente hacia adelante. Esteban los miró y con voz pausada dijo, me preguntó, si alguien está muerto en los papeles, ¿puede empezar una nueva vida? El aire en la cafetería se tornó denso. Un escalofrío recorrió la espalda de Fernando. Renata no solo estaba huyendo. Renata no solo estaba huyendo. Estaba intentando borrar su pasado. Estación de tren de Ciudad de México 30A. Nama, no, visito a la estación de tren en plena madrugada. A esas horas, el lugar estaba casi desierto, con apenas unos pocos pasajeros esperando el primer tren de la mañana. Recorrieron el andén, preguntando a los trabajadores. Cuando estaban a punto de rendirse, un viejo guardia de seguridad habló. Sí, vi a una chica así, observando la pantalla de horarios. Fernando inhaló con dificultad. ¿Subió a algún tren? El hombre asintió. Sí. Tomó el tren con destino a Guadalajara. Fernando sintió que el aire le faltaba. Guadalajara, una ciudad que jamás había considerado, pero ahora podría ser la única pista que lo llevara hasta su hija. Capítulo 3. La mujer de Tepito, estación de tren de Ciudad de México. 3:15 a.m. Contendo verbes permanecen desde aire nocturno de la ciudad desprendía un nocturno. De la ciudad desprendía una humedad fría que lo envolvía como una mano invisible. Guadalajara. El nombre resonaba en su mente como un susurro persistente. A su lado, Rodrigo Mendoza escaneaba con la mirada el tablero de horarios de los trenes. Próximo tren a Guadalajara, a las 6 de la mañana. Si salimos ahora, llegaremos mañana por la tarde. Fernando asintió, pero la inquietud lo carcomía por dentro. ¿Por qué Renata había elegido ese lugar? En 18 años, Guadalajara jamás había aparecido en ninguna pista sobre su paradero. Rodrigo lo observó de reojo. ¿Estás seguro, Ninote? Fernando miró el colgante de plata que aún descansaba en su palma. Lo había guiado hasta Tepito, y ahora lo dirigía a Guadalajara. No tenía otra opción. ¿Nos vamos? Una sombra en la noche desde un rincón oscuro de la noche, desde un rincón oscuro de la estación. Unos ojos los observaban. Un hombre se mantenía oculto en las sombras, con un abrigo largo que disimulaba la parte de su cuerpo. Sus ojos afilados analizaban los rostros de Fernando y Rodrigo. Mientras se alejaban, una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Se giró, sacó un teléfono de su bolsillo y marcó un número. El plan ha cambiado de un cuchillo raspando metal frío. Van camino a Guadalajara. Hubo un breve silencio. Luego, una voz ronca respondió al otro lado de la línea. Asegúrate de que no la encuentren antes que nosotros. El hombre guardó el teléfono, giró sobre sus talones y se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado ahí. Tepito, 50A. Nemende. Cuando Fernando y Rodrigo dejaron la estación para preparar su viaje, un pensamiento inquietante no dejaba en paz a Fernando. La mujer sin hogar
les había dado la primera pista, pero había algo que aún no tenía sentido. ¿Por qué Renata confió en ella? Había pasado años sobreviviendo en las sombras, siempre alerta. No era el tipo de persona que confiaba en cualquiera. Si había dejado el colgante con esa mujer, tenía que haber una razón, y solo había una persona que podía darle respuestas. Tepito nunca dormía, ni siquiera antes del amanecer. Los callejones estrechos aún murmuraban con el sonido de transacciones clandestinas. Rodrigo mantuvo su mano cerca de su arma mientras ambos regresaban al rincón oscuro donde habían encontrado a la mujer la noche anterior. Ella seguía ahí, encogida en los escalones, abrazándose con sus brazos delgados, como si intentara protegerse del frío. Cuando levantó la vista y vio a Fernando, sus ojos reflejaron un atisbo de reconocimiento. «¿Has vuelto?», susurró. Fernando no perdió tiempo. Se sentó junto a ella, con el rostro serio. «¿La conoces, verdad?». La mujer permaneció en silencio. Su rostro no mostró emoción, pero sus manos temblaron ligeramente. «¿La has visto antes?», insistió Fernando. Su voz firme, no solo una vez, sino ella nunca te habría confiado su colgante. Anciana apretó los puños contra los jirones de su suéter. Una ráfaga de viento recorrió el callejón, arrastrando un escalofrío entre las sombras. Finalmente, después de un largo silencio, habló. «La vi muchas veces», contuvo el aliento. La anciana lo miró con ojos oscuros, cargados de secretos, pero cada vez que la veía, ella era diferente, como si estuviera cambiando poco a poco. Con el paso de los años frunció el ceño. «¿Quiere decir, Moyan?». La mujer inhaló con dificultad. Ella ha intentado olvidar su pasado. La verdad oculta. La mujer comenzó a contar su historia. La primera vez que vio a Renata fue hace 3 años. Apareció en un rincón del mercado, con los ojos llenos de pánico, demacrada, como si hubiera escapado de algún lugar. No hablaba mucho, solo me pidió agua y un lugar donde descansar. Después desapareció durante meses hasta que volvió. Pero esta vez era diferente. Ya no sé, era diferente. Veía aterrada, pero sí más cautelosa. Comenzó a hacer preguntas sobre cómo salir de la ciudad, sobre cómo borrar su rastro. Cada vez que regresaba, parecía otra persona, como si intentara transformarse en alguien nuevo, como si estuviera borrando cada pieza de sí misma para que nadie pudiera reconocerla. Estaba huyendo de alguien. Fernando sintió que su pecho se oprimía. Siempre había pensado que, si Renata estaba viva, habría sido retenida contra su voluntad. Pero la verdad era aún más cruel. Ella misma se estaba borrando de su pasado. Rodrigo intervino. «¿Por qué confío en usted?». La mujer dejó escapar una risa breve y cansada. «No lo sé. Tal vez porque yo también soy un fantasma errante, igual que ella». Luego miró a Fernando con gravedad. «Ella no quiere ser encontrada». Hacia adelante. «¿Pero qué?». La mujer dudó, como si temiera hablar. «No soy la única que la ha estado observando». Rodrigo se tensó de inmediato. «¿Qué quiere decir?». La mujer miró a su alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Cada vez que ella regresaba, había un hombre cerca. Nunca la abordó, pero la vigilaba. Fernando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Llegaste a verle el rostro?». La anciana asintió lentamente. «No sé quién es, pero sé algo». Fernando tragó saliva.
¿Qué? La mujer lo miró directamente a los ojos. Él también la está buscando. El aire se tornó denso. Rodrigo lanzó una mirada a Fernando. Si es así, entonces no somos los únicos siguiendo las huellas de Renata. Fernando se puso de pie de golpe. Ahora lo entendía. Guadalajara no era solo un lugar donde Renata había escapado. Era un lugar donde alguien ya la estaba esperando. A bordo del tren a Guadalajara. 70A. Antimi. Fernando Valdés permanecía inmóvil junto a la ventana, con la mirada fija en las colinas bajas que pasaban fugazmente tras el cristal, los caminos polvorientos del campo, los interminables campos abiertos. Todo se deslizaba ante sus ojos como una película en avance. Rápido, pero su mente estaba en otra parte. Renata intentó borrar su rastro. Está huyendo, y alguien más también la está buscando. La anciana resonaba en su cabeza. Una verdad dolorosa comenzaba a emerger. Renata no era una víctima indefensa esperando ser rescatada. Ella había elegido desaparecer frente a él. Rodrigo Mendoza destapó su termo de café y bebió un sorbo. Su voz sonó ronca tras la noche sin dormir. Necesitamos un plan. Fernando no respondió. Rodrigo continuó. Si hay alguien más buscándola, no podemos llegar a Guadalajara como dos turistas perdidos. Exactamente a qué nos enfrentamos. Fernando apoyó los codos en sus rodillas y entrelazó los dedos. Empezamos en la estación de tren, dijo con calma. Fue el último lugar donde la vieron. Rodrigo asintió. ¿Y si no la encontramos? Fernando lo miró fijamente a los ojos. Entonces voltearé la ciudad entera. Rodrigo esbozó una leve sonrisa. Es la primera vez que veo a alguien dispuesto a enfrentarse a toda una ciudad por una persona. Fernando no respondió, porque para él ni siquiera el mundo entero sería suficiente para impedirle encontrar a su hija. Niños corriendo, vendedores ambulantes, el silbido de los trenes, todo se combinaba en un caos de sonidos y movimientos incesantes. Fernando y Rodrigo descendieron del tren y comenzaron a escanear el lugar con la mirada. Empezamos en la pantalla de horarios, dijo Rodrigo. Fernando se dirigió rápidamente a la fila de monitores electrónicos, repasando cada línea de texto. Renata estuvo aquí. ¿Qué esperaba? Un guardia de seguridad pasó cerca. Fernando lo detuvo. Disculpe, ¿recuerda haber visto a una joven aquí hace 4 días? Alrededor de 20 años, cabello castaño oscuro. Parecía asustada. El hombre frunció el ceño, tratando de recordar. Aliento. ¿A dónde fue después? Tomó un taxi. Creo que le dio al conductor una dirección escrita en un papel. Rodrigo miró a Fernando. Necesitamos encontrar a ese taxista. Bueno, 1 hora después, estaban en un estacionamiento de taxis cerca de la estación. Preguntaron a varios conductores, hasta que un hombre de mediana edad reconoció a Renata. Sí, ella tomó mi taxi, dijo, mirando la foto en el celular de Fernando. Se veía nerviosa. Fernando apretó los puños. ¿A dónde la llevó? El taxista frunció el ceño. Fue algo extraño. Me dio un papel con un solo nombre escrito, Callejón San Isidro, Fernando. ¿Y Rodrigo? Preguntó Rodrigo. El taxista se encogió de hombros. Un callejón pequeño. Casi nadie va allí. Está al borde del barrio antiguo. No hay hoteles.
ni restaurantes, ni unas cantinas de mala muerte. Fernando sintió un escalofrío. ¿Por qué mi hija iría allí? Nadie tenía respuesta. Rodrigo revisó su reloj. Vámonos. Lugar de la ciudad. Un pasaje angosto, con casas antiguas a ambos lados, sus ventanas cerradas como si quisieran ocultar secretos. No había transeúntes. Fernando caminó lentamente por la acera, su mirada recorriendo cada puerta. Renata... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Rodrigo inspeccionó el callejón y negó con la cabeza. No hay nada aquí, solo unas cantinas en ruinas. Fernando cerró los puños. Si ella vino aquí, tenía un motivo. Siguieron avanzando hasta que Fernando se detuvo frente a una pared. En la superficie agrietada, alguien había tallado unas palabras con una navaja. No quiero volver. Rodrigo se acercó. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Fernando apretó la mandíbula. Ella dejó esta señal para que alguien la viera. Rodrigo asintió. O para que alguien la encontrara. Se quedaron en silencio por unos instantes, hasta que escucharon un ruido. Pasos. Estaba observando. Rodrigo se giró bruscamente, sacando su arma de la chaqueta. ¿Quién anda ahí? No hubo respuesta. Pero Fernando sintió la presencia de alguien, oculto en las sombras. Entonces, una figura se deslizó por la esquina del callejón. Rodrigo corrió tras ella. Intersección ya se había desvanecido. Rodrigo respiraba con dificultad. No estamos solos. Fernando permaneció inmóvil, con el colgante de plata firmemente sujeto en su mano. El metal se sentía helado. Un destino al azar. Renata había venido aquí por un motivo. ¿Y alguien más? Estaba siguiendo cada uno de sus movimientos. Fernando inhaló profundamente. Necesitamos averiguar qué es este lugar. Empezaremos por la cantina más cercana. Cantina. El viento negro. 7-0. Pa. De. La luz amarillenta se filtraba a través de las ventanas polvorientas de la pequeña cantina al faeno del callejón San Isidro. Balanceaba ligeramente con la brisa nocturna. Fernando Valdés y Rodrigo Mendoza se detuvieron frente a la puerta. Un intenso olor a licor fuerte, tabaco y madera húmeda los envolvió en cuanto entraron. Adentro, un grupo de hombres se congregaba alrededor de una larga mesa de madera, susurrando entre sí con voces roncas y bajas. Detrás de la barra, una mujer los observó de reojo, pero no dijo nada. Fernando y Rodrigo eligieron una mesa en un rincón discreto, desde donde podían vigilar todo el lugar. Rodrigo se inclinó y murmuró: si alguien sabe lo que pasa en esta zona, seguro que está aquí dentro. Fernando asintió. Su mirada recorrió los rostros desconocidos, buscando algún indicio de familiaridad. Nada. Entonces, un hombre se acercó a su mesa. Hundidos que reflejaban demasiadas historias. Se sentó sin invitación frente a ellos. Rodrigo no apartó la vista de su arma oculta en el cinturón. El hombre sonrió levemente y encendió un son de aquí. Fernando no lo contradijo. Estoy buscando a una chica. El hombre arqueó una ceja y exhaló humo lentamente. El callejón San Isidro no es un lugar para encontrar gente. Es un lugar para desaparecer. Sobre la mesa, entonces dime, ¿alguien ha desaparecido aquí? El hombre miró el dinero, lo giró entre sus dedos y sonrió con ironía.
Hubo una chica, no hace mucho, parecía estar huyendo. El corazón de Fernando latió con fuerza. ¿Sigue aquí? El hombre negó con la cabeza. Nadie se queda en San Isidro por mucho tiempo. Todos vienen y van. Pero... Fernando se inclinó hacia adelante. ¿Pero qué? El hombre apagó su cigarro. Su voz bajó de tono. Antes de irse, se encontró con alguien. Un hombre. Rodrigo frunció el ceño. ¿Quién? El desconocido se encogió de hombros. Nadie sabe su verdadero nombre. Aquí lo llaman el Cuervo Ota. Winwon. Un escalofrío recorrió la espalda de Fernando al escuchar ese nombre. El Cuervo, un nombre que había oído en más de una ocasión. Un fantasma en el submundo. Nadie conocía su rostro, nadie sabía exactamente qué hacía. Solo se sabía una cosa. Si alguien estaba huyendo, él siempre estaba cerca. ¿Sigue aquí? El hombre negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Pero si están buscándolo, tengan cuidado. Rodrigo ladeó la cabeza. ¿Por qué? El hombre los miró fijamente, su expresión ensombrecida. Porque los que buscan a el cuervo suelen desaparecer antes de ver la luz del día, dijo Noah. Recorrieron el callejón San Isidro. Las pocas farolas apenas iluminaban la estrecha calle empedrada. Todo estaba inquietantemente silencioso, sin tráfico, sin gente. Bajó la mirada. La suciedad en el suelo estaba removida. ¿Alguien había estado ahí? Rodrigo se detuvo, sus ojos atentos. ¿Nos están siguiendo? Fernando no se giró. Fortuna también. De unos pasos resonaron detrás de ellos. Rodrigo se giró bruscamente y sacó su arma. Silueta echó a correr. Fernando, vamos. Los dos corrieron tras la figura, zigzagueando entre las viejas construcciones del callejón. Sus pisadas chapoteando en charcos de agua estancada. El fugitivo dobló una esquina. Callejón. No había nadie. Rodrigo maldijo. Es imposible. No pudo haber desaparecido tan rápido. Fernando entrecerró los ojos y escaneó la zona. Una puerta metálica en la pared tembló ligeramente y la empujó. Se abrió lentamente, revelando un túnel oscuro que descendía bajo tierra. Fernando miró a Rodrigo. Rodrigo asintió. Acabamos de encontrar el lugar donde desapareció. Dentro del túnel 90 p.m. Fernando Valdés se detuvo frente a la entrada del túnel, conteniendo la respiración. Bajo la puerta de metal oxidada, un pasaje oscuro se extendía sin fin, como una boca abierta, esperando devorar todo lo que se atreviera a entrar. Rodrigo Mendoza desenfundó su arma, con el dedo rozando el gatillo. ¿No pudo desaparecer así nada más? Si bajó aquí, sigue en algún lugar. Fernando no dudó, bajó el primer escalón y sintió la humedad del suelo filtrarse en la suela de sus zapatos. Rodrigo lo siguió de cerca, con su pistola lista. La luz de la linterna en la mano de Rodrigo iluminó las paredes de piedra fría. Laberinto subterráneo, con pasillos estrechos y bifurcaciones que llevaban a destinos inciertos. Fernando murmuró: «No estamos solos, Rodrigo. Se siente como si estuviéramos entrando en la guarida de alguien». Avanzaron con cautela. El aire estaba cargado de humedad, pero también había otro olor. Hierro oxidado. O tal vez sangre. Un ruido sonoro
Un quiso detenerse en seco. Rodrigo levantó la mano en señal de alerta. Lejos, una luz tenue parpadeaba al final del pasillo. Una puerta metálica bloqueaba el camino. Rodrigo se acercó, apoyando la mano sobre la superficie fría. ¿Entramos? Fernando asintió. Rodrigo inhaló profundamente y empujó la puerta. ¡Guau! ¡Guau! Carpetas dispersas. Fernando se acercó y comenzó a revisar los documentos, hasta que sus ojos se clavaron en una fotografía. Renata, pero lo que lo dejó helado no fue solo la imagen de su hija, sino la frase escrita apresuradamente debajo: ¿no dejarla escapar otra vez? Fernando apretó la foto en su puño. Rodrigo revisaba otros papeles. Entre ellos, encontró una lista de nombres, algunos tachados con gruesas líneas rojas. Frunció el ceño. ¿Qué es esto? Fernando miró la hoja. Un nombre resaltaba entre los demás. Renata Valdés, ubicación confirmada. Rodrigo levantó la vista. ¿Alguien la ha estado siguiendo todo este tiempo? Fernando asintió, con el rostro endurecido. ¿Siguiéndola? ¿Quieren capturarla? ¡Wow! De repente, un sonido metálico retumbó detrás de ellos. Rodrigo se giró de inmediato. La puerta estaba cerrándose. Corrió hacia ella, pero no llegó a tiempo. Desde el otro lado, algo o alguien la había bloqueado. Fernando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Rodrigo golpeó la puerta con el puño. Nos encerraron. Aquí significaba que alguien quería que los encontraran. Esto no era un escondite, era una trampa. Un ruido sibilante llenó la habitación. Fernando sintió un aroma extraño en el aire. ¿Gas? Llevó la mano instintivamente a su nariz. Rodrigo también reaccionó, pero el gas se propagaba demasiado rápido. Fernando sintió su visión volver borrosa. Sus piernas pesaban como plomo. Rodrigo intentó levantar su arma, pero su mano tembló. Baja y escalofriante rezó en la oscuridad. Fernando giró la cabeza, pero la negrura lo consumió por completo. Tenue luz de una lámpara colgante iluminaba solo un círculo reducido a su alrededor. Todo lo demás era sombra. A unos metros, Rodrigo yacía inconsciente, también atado. ¿Llegaste? La voz era fría, profunda, demasiado familiar. Fernando entrecerró los ojos, tratando de ver entre las sombras. Entonces, una figura emergió de la oscuridad. El cuervo. El enigma había terminado. Ahora, él estaba cara a cara con su enemigo. La habitación oscura, 10-0P. M. Fernando Valdés parpadeó, su mente nublada por la confusión. Un dolor agudo recorrió su espalda cuando intentó moverse, pero sus brazos estaban fuertemente atados a la silla. Rodrigo seguía inmóvil en el suelo, con las cuerdas apretadas alrededor de sus muñecas. Frente a ellos, bajo la tenue luz amarillenta, el cuervo los observaba. No era lo que Fernando había imaginado. No era un matón de poca monta, ni un jefe criminal con chaqueta de cuero. Era un hombre calculador, sereno, completamente seguro de su poder. Vestía una camisa negra ajustada, resaltando su complexión fuerte. Su rostro era afilado, sus ojos oscuros como no había ira ni odio, solo frialdad y estrategia. Fernando apretó los dientes. ¿Quién eres? El cuervo esbozó una leve sonrisa, arrastró una silla y se sentó frente a Fernando con la calma de alguien que estaba al mando.
Es decepcionante que hayas llegado hasta aquí sin saber quién soy. Su voz era profunda, cada palabra pronunciada con precisión. Pero no importa, te lo diré. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con un peligro latente. Soy quien ha cuidado de Renata todos estos años. El corazón de Fernando se detuvo por un instante. Respiración se volvió pesada. ¿La secuestraste? El cuervo negó con la cabeza, sonriendo con indiferencia. No, la salvé. Vuestra Miguel de ya. Convertirse en una advertencia. Salvarla. No me mientas. Ella huyó de ti, cierto. El cuervo ladeó la cabeza con un gesto pensativo. Sí, huyó de mí, pero ¿alguna vez te preguntas por qué? Fernando cerró los puños. El cuervo se recostó en la silla, examinando a Fernando como si disfrutara su desconcierto. Déjame contarte una historia, dijo pausadamente. Hace 18 años, usted y vuestra quién la tomó, ni por qué. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Pero la realidad es que esa niña no fue tomada al azar, no fue un simple caso de delincuencia. Fernando sintió que su pecho se oprimía. Cuervo continuó con una voz fría y calculadora. Dime, Valdés, ¿qué pensarías si te dijera que alguien de tu propia familia quiso que desapareciera? No, no, no. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Fernando. ¿Mientes? El cuervo levantó una ceja como si esperara esa absoluta. Fernando abrió la boca para responder, pero se detuvo, porque en el fondo no estaba seguro. Durante 18 años había creído que Renata fue secuestrada por un grupo de 18 años. Nunca se preguntó por qué. Ahora, la posibilidad de que alguien de su propia sangre la traicionara le apretaba el pecho como un puño de hierro. Rodrigo, con esfuerzo, habló. Si dices la verdad, ¿por qué mencionarlo ahora? El cuervo se puso de pie y comenzó a caminar lentamente por la habitación. Piensa en esto. Si fueras Renata, si descubrieras que no eras solo una víctima, sino una pieza en un juego mucho más grande. Se detuvo y miró a Fernando directamente a los ojos. ¿Seguirías queriendo volver? Fernando inhaló con fuerza. El cuervo se inclinó y susurró. Renata no huyó de mí, huyó de ti. Vea. Fernando quería rechazarlo, negarlo, pero antes de que pudiera responder, un sonido metálico resonó a sus espaldas. La puerta se abrió y alguien entró. Fernando levantó la mirada y su mundo se desmoronó, porque la persona que estaba de pie en el umbral era Renata, pero no era la niña indefensa y asustada que había imaginado. Era una mujer fuerte, de mirada firme y decidida. Sostenía un arma en la mano. El cuervo sonrió con satisfacción. Ahora sí, Valdés, es hora. Fernando intentó moverse, pero las cuerdas lo mantenían atado. Rodrigo se quedó inmóvil. Renata avanzó lentamente. Levantó la pistola. Sus labios se tensaron. «Tengo algo que decirte, papá». La habitación oscura. 10:15 p. Nisi Tuntun. Renata estaba ahí, con la pistola fría en su mano, su mirada afilada como una navaja cortando la penumbra que había abrazado entre sus brazos.
Ya no era la hija indefensa que había buscado durante 18 años. Ahora era una mujer fuerte, decidida, envuelta en un misterio y sostenían el arma con firmeza. Apuntaba directo a él. Detrás de ella, el cuervo se echó ligeramente hacia atrás, metiendo las manos en los bolsillos de su chaqueta. Su sonrisa ladeada sugería que disfrutaba el espectáculo como un simple espectador en una obra de teatro. Fernando tragó saliva. Renata. Ella no bajó el arma. Ya lo sé todo, ¿verdad? Su voz era baja, firme. No temblaba. Fernando no supo qué responder. Renata esbozó una sonrisa fría. No finjas, estás sorprendido. Papá, sé la verdad. Expresión tensa. ¿La verdad sobre qué? Renata desvió la vista hacia él. Sobre la noche en que desaparecí, un escalofrío recorrió la espalda de Fernando. ¿De qué estás hablando? Renata dio un paso adelante, sin apartar los ojos de él. Durante años pensé que solo era una niña secuestrada, un juego de criminales, una víctima atrapada en un juego de criminales. Hizo una pausa. Contuvo la respiración. No fui una víctima al azar. ¿Y quienes me hicieron desaparecer? ¿No fueron los secuestradores? El silencio se hizo pesado. Renata inclinó la cabeza y lo miró fijamente. Que desapareciera. Fernando sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Bueno. Renata aferró el arma con más fuerza. Ya no había miedo en ella. Al principio no lo creí. Pensé que el cuervo solo intentaba manipularme. Esbozó una sonrisa amarga, pero investigué por mi cuenta. Uní las piezas. Negó con la cabeza. Su voz ronca. No puede ser. No puede ser. Renata arqueó una ceja. Entonces, dime, papá, ¿por qué la noche en que desaparecí nadie llamó a la policía de inmediato? Fernando apretó los puños. Un dolor sordo le oprimía el pecho. Sí, lo hicieron. Me buscaron por todas partes. Renata dejó escapar una risa breve y amarga. ¿En serio? Se acercó un poco más. Entonces, explícame. ¿Por qué hay un acuerdo firmado entre el abuelo y una organización desconocida? Fecha 2 días antes de mi desaparición. Fernando sintió que se le cortaba la respiración. El cuervo sonrió. El viejo Valdés no era un hombre limpio, murmuró, y no quería que su nieta arruinara sus planes. Renata asintió. Yo no debía existir. Era la única debilidad de mi padre, la única capaz de desequilibrar el poder en la familia Valdés. Fernando no podía creerlo. No podía ser cierto, pero entonces los recuerdos regresaron. Conversación. Había sido tan ciego como para no ver que su propio padre lo había traicionado. Renata elevó el arma. La apuntó directo a Fernando. Voy a terminar con todo esto. Fernando sintió que el corazón se le detenía. Renata, tú no eres una asesina. Ella apretó los labios. ¿Y qué crees que soy? Fernando sostuvo su mirada. ¿Eres mi hija? Renata titubeó. Por un instante, la duda cruzó sus ojos. Fernando lo vio, y el cuervo también. Él chasqueó la lengua, su expresión endureciéndose. Renata, no olvides por qué estás aquí. Renata apretó la mandíbula. Fernando habló con suavidad, con paciencia. Puedes hacer lo que quieras,
Pero decide por ti misma, no por él. Ella inhaló profundamente. Y entonces bajó el arma. El cuervo se tensó. Renata, ella se giró hacia él. Su mirada era firme. No soy tu marioneta. No, soy tu marioneta. El cuervo retrocedió un paso. Sus ojos se oscurecieron. Renata no respondió. Se volvió hacia Fernando. «Nos vamos». Fernando asintió. Rodrigo sonrió levemente. «Hora de irnos», pero justo en ese momento, un disparo resonó en la habitación. Bruscamente, el cuervo tenía un arma apuntando hacia ellos. Todo se convirtió en caos. Un disparo retumbó en la habitación, rompiendo el silencio en 1000 pedazos. Renata se quedó inmóvil. Fernando sintió su corazón detenerse. Pero un segundo después, nadie cayó al suelo. Abrieron de par en par, su mano aún aferrando el arma, pero su camisa negra se teñía de rojo con la sangre que brotaba de su pecho. Se tambaleó con una última mirada gélida dirigida a Renata antes de que su cuerpo cediera, cayendo pesadamente sobre el frío suelo de cemento. Detrás de él, Rodrigo sostenía su arma humeante. Respirando con dificultad, Renata giró la cabeza, sus ojos reflejando una leve sorpresa. Rodrigo se encogió de hombros. «Solo hice lo que tenía que hacer», Fernando exhaló, como si finalmente despertara de una pesadilla que había durado demasiado tiempo. Pero antes de que pudiera decir algo, Renata se acercó rápidamente y sacó un cuchillo de su chaqueta. Con las manos temblorosas, cortó las cuerdas que lo mantenían atado. Fernando la miró. Por primera vez en 18 años, tenía a su hija frente a él, a centímetros de distancia. Ya no era un recuerdo borroso, no era una niña en fotografías antiguas, era real. Cuando las ataduras cayeron al suelo, Fernando levantó lentamente una mano. Le apoyó en su hombro. «¿Estás bien?» Renata tardó en responder. Lo miró fijamente, como si estuviera buscando algo en su rostro. Su expresión aún estaba cargada de emociones indescriptibles, pero ya no había odio, solo un leve asentimiento. «¿Estoy bien?» Fernando apretó los labios y sostuvo su mano con firmeza. Después de 18 años, sentía que finalmente había encontrado a su hija. Huesa de aquella habitación oscura, atravesando los pasillos húmedos del túnel. Rodrigo iba adelante, con el arma lista en caso de que alguien más estuviera esperándolos, pero nadie los siguió. No hubo más sombras acechando. Cuando finalmente salieron del edificio abandonado, el vasto cielo nocturno de Guadalajara se abrió ante ellos. El viento fresco sopló, llevándose consigo el peso de los últimos años. Fernando respiró hondo. Habían salido. Renata se quedó quieta un momento, observando el cielo estrellado. Supo que estaba pensando. Rodrigo miró primero a ella, luego a Fernando. «¿Y ahora qué?» Fernando giró hacia su hija. Esta vez, la respuesta no era suya, era de Renata. Ella guardó silencio por unos segundos. Luego los miró y dijo con calma: «Vámonos». No miró y dijo con calma: No, Conti, conservatismo». 3 años después, Renata estaba de pie en Canto Camar, en Puerto Vallarta. El sol poniente teñía el cielo de un anaranjado cálido, mientras las olas rompían suavemente la arena blanca.
Cerca de ella, Fernando la observaba con una leve sonrisa. Había cambiado mucho en esos 3 meses. Seguía siendo fuerte, independiente, pero ya no vivía con miedo. Ahora era libre. Rodrigo se acercó con 3 tazas de café humeante. Dejó una frente a Fernando y le ofreció otra a Renata. No sé si te gusta el café amargo, pero creo que deberías probarlo. Señor, pero no dijo nada. Rodrigo se rió. Lo odias, ¿verdad? Renata lo miró de reojo y dejó la taza sobre la mesa. Solo es cuestión de acostumbrarse. Fernando sonrió al escuchar su respuesta. Su pequeña había cambiado, pero era un cambio para bien. No, señor. Y el viento marino sopló suavemente. Renata metió la mano en su bolsillo y sacó algo pequeño que brillaba bajo la luz del atardecer. El colgante de plata. Fernando lo vio. Su pecho se contrajo levemente. Renata giró el colgante entre sus dedos, con la mirada perdida, y sin decir una palabra, lo lanzó al mar. Fernando no se sorprendió, no sabía que ese era su modo de cerrar el pasado. Renata observó el colgante hasta que desapareció bajo las olas. Suspiró y sonrió ligeramente. Por fin puedo empezar de nuevo. Fernando no dijo nada, solo se sintió orgulloso, porque la mujer que tenía delante ya no era un fantasma de su pasado. Era alguien que había encontrado su propio camino. Y, esta vez, él no la perdería de nuevo. No, ya, Neris, no se te tunan. Cenamos esta noche. Renata lo miró. ¿Sabes cocinar? Rodrigo se rió. No, pero sé encontrar un buen restaurante. Fernando negó con la cabeza, riendo suavemente. Renata observó a los 2 hombres frente a ella, su padre, a quien pensó que nunca volvería a ver, y Rodrigo, quien la había ayudado a liberarse de su pasado. Una familia, no una familia perfecta, no una familia convencional, pero su familia. Renata tomó su taza de café y la llevó a los labios. Aún sabía amarga. Desagradable.